Mateo 12, versículo 33 al 37 nos dice: a un árbol se le identifica por su fruto. Si el fruto es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Versículo 34. Camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que haya dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Vamos a leer hasta ahí. Sí, seguramente ustedes me siguieron desde otra versión, otra traducción, ¿sí? Pero el propósito, el enfoque de la palabra, lógicamente es el mismo, ¿sí? He elegido esta otra versión porque tal vez en algunos puntos pueda resultar un poquito más claro, ¿sí?, a la hora de interpretarlo, pero la esencia, el espíritu que aporta la palabra es exactamente el mismo, ¿sí? Podemos ver claramente que al principio de este versículo 33, el Señor Jesús se encargaba de comparar. Previamente les voy a mencionar el por qué se llega a este planteo que hace Jesús, ¿sí? Y esto tiene que ver porque Jesús venía de hacer libre a una persona que tenía un demonio, y los fariseos cuestionaban a Jesús, querían un poco descalificar la obra de Jesús, aludiendo como que él esa tarea de echar fuera ese demonio lo hacía porque era el príncipe de los demonios quien le daba esa autoridad, ¿sí? Bueno, rápidamente Jesús, con la sabiduría que hay en él, lógica, que viene de Dios, derribó todo tipo de argumentos respecto a lo que lo lleva ahí, a la autoridad que hay en él para hacer libre a una persona endemoniada, ¿sí? Y no se quedó simplemente con aclarar esto que estaban cuestionando los fariseos, sino que además un poquito se puso a analizar a estos que querían cuestionar a Jesús, ¿sí? Y les trajo esta modo de comparación, hablando de los árboles, ¿sí?, como un ejemplo al principio, ¿no? Pero después vamos a ver que él sigue un poquito profundizando estos ejemplos, pero lo compara, ¿sí?, al ser humano con un árbol al cual se lo puede identificar de acuerdo al fruto, ¿sí? Si el árbol es bueno, su fruto será bueno, ¿sí? Pero si el árbol es malo, su fruto será malo. Cuando vemos que la palabra nos habla de fruto, nosotros tenemos que asociar a que fruto no necesariamente tenga que ver con el producto que podemos consumir, ¿sí?, como una manzana, una pera, ¿sí?, sino fruto nos habla del resultado de un proceso, ¿sí? El árbol, después de un determinado proceso, produce un fruto, ¿sí?, que se puede calificar como el resultado de ese proceso, ¿sí? Ahora bien, si nosotros vemos que ese fruto, resultado, el producto de lo que elaboró ese árbol, tiene relación con la especie de ese árbol, ¿sí? Es decir, si el árbol es de manzana, lógicamente que el resultado del proceso de lo que va a producir el árbol va a ser manzana, ¿sí? Porque el resultado está ligado a la especie de lo que está produciendo, ¿sí? De acuerdo a la especie del árbol es el fruto que se va a producir, ¿sí? Es el resultado que se va a obtener, ¿sí? Y vemos que una vez que expresó esta forma de parábola, de esta comparación, Jesús no anduvo mucho con vueltas a la hora de calificar a los fariseos, ¿sí? Generación de víboras, seguramente leyeron ustedes, en esta versión, camada de víboras, ¿sí? Y no solamente que es bastante directo y práctico y bien específico la calificación a los fariseos, sino que nosotros tenemos que entender, a ver, víbora, ¿qué es lo que produce una víbora? Bueno, en la mayoría de los casos, sí, produce un veneno, ¿sí?, que lo imparte por su boca, ¿sí? Ese veneno que es impartido de su boca, ¿sí?, veneno que
no lo trae de afuera, sino que lo fabrica internamente, ¿sí? De ese veneno que está en su interior, por medio de su boca es donde lo imparte a su víctima, ¿sí? ¿Cuál es el resultado de ese veneno? Lógicamente muerte, ¿sí? Ahora, arrancó así, bien ahí, específicamente le tiró ese ejemplo a los fariseos, ¿sí? Como víboras los comparó. ¿Y por qué los compara como víboras? Justamente por eso malo interno que es expresado por medio de su boca, y además les dice, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? ¿Sí? Evidentemente la autoridad que alguien puede tener para juzgar las cosas de buenas y correctas, mucho tiene que ver, de acuerdo a lo que nos dice Jesús, con lo que hay en cada uno. Es decir, cuando una persona no tiene en su interior la autoridad suficiente para juzgar las cosas, evidentemente no va a estar en condiciones de poder discernir lo que es bueno y lo correcto, ¿sí? Prácticamente podríamos decir que Jesús les quitó esa autoridad para que ellos crean saber qué es lo bueno y correcto. De hecho, fíjense lo equivocado y errado que estaban a la hora de considerar lo bueno y correcto, que consideraron que Jesús, por medio del espíritu de Belcebú, era quien echaba fuera a los demonios. Fíjense el error que había en los fariseos, que identificaron a Jesús como alguien que el príncipe de los demonios era el que le daba esa autoridad para echar fuera demonios, justamente, ¿sí? Y vemos que Jesús continúa diciendo a estos hombres malvados, le dice, pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Y Jesús remarca que las palabras, ¿sí?, no surgen de la nada, sino que surgen de un origen. ¿Y ese origen cuál es? El corazón. Lo que hay en ese corazón es lo que va a expresar esa boca, lo que va a las palabras que va a producir esa boca, ¿sí? Les quiero leer el significado de la palabra corazón en dos orígenes, ¿sí? Primero, en el origen en donde antiguamente la palabra estaba escrita, en el origen hebreo. Cuando vemos en el origen hebreo, la palabra corazón se asocia a cada vez cuando Dios habla al corazón de alguien. ¿A qué se refiere? Que le habla al espíritu, a la memoria, a la conciencia, a la atención, ¿sí? Es decir, fíjense que cuando en muchos casos Dios le pedía a alguien que le entregue su corazón, ¿sí?, nosotros asociamos y te está pidiendo que le des la vida, porque de ahí emana la vida, ¿sí? Obviamente que tiene también esa consideración, pero ahora, cuando Dios te pide el corazón, ¿sí?, lo que te está pidiendo es préstame atención, porque lo que te voy a hablar requiere de todo tu ser abocado a lo que yo te voy a decir. Si me vas a prestar solo tu oído, pero no me vas a prestar toda tu vida, todo tu ser atento a mi palabra, evidentemente el resultado de lo que vos oigas, ¿sí?, no va a ser el esperado. Sí, me vas a oír con un oído, pero con otro oído vas a estar oyendo tus problemas, vas a estar oyendo las palabras que en un pasado te condenaron, te descalificaron, ¿sí?, te menospreciaron. Evidentemente, las palabras que Dios quiere expresar a quien le habla requieren de toda la atención. Es decir, yo le hablo a todo tu ser. ¿Por qué? Porque lo que quiero transformar en tu vida es todo tu ser, no el área espiritual, la vida espiritual. No, somos uno. Formados en cuerpo, espíritu y alma, perfecto, pero eso no deja de ser uno, ¿sí? Yo acá estoy viendo el cuerpo de cada uno de ustedes, pero a la vez también a quien le hablo es a un espíritu que a su vez ese espíritu va a establecer la voluntad de Dios en su alma, ¿sí? Son un mismo ser, no se puede obedecer a Dios en el espíritu, pero hacer lo que el alma quiere y el cuerpo lo que el placer nos pide, ¿sí? Somos un ser integral. Por eso, cuando en el Antiguo Testamento, cada vez que Dios pretendía el corazón de los hombres, lo que estaba diciendo es: quiero toda tu conciencia, quiero toda tu atención, quiero todo tu ser, porque quiero tomarlo todo, quiero llenarlo todo, quiero ser yo en todo tu ser, ¿sí? Es decir, lo que Dios quiere producir tiene que generar un impacto absoluto, completo, ¿sí? A través de su Hijo, lo que hace Jesús es llevarnos a una plenitud, y esa plenitud se tiene que ver en todo nuestro ser,
¿sí? Por eso es necesario que cada vez que nosotros estamos recibiendo de lo que Dios tiene para nosotros, nuestra atención debe ser íntegra, ¿sí? Y la atención no es solamente clavar la mirada, ¿sí? La atención tiene que ver, Señor, quiero que a través de tu palabra, ¿sí? Quiero ver lo que me estás hablando. Y para eso es necesaria una imaginación que también esté atenta a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque yo cómo puedo hacer realidad algo que solamente oigo. Es decir, si yo de repente les digo, quiero que me dibujen una casa, ¿sí? Y les doy una hoja a cada uno de ustedes, y cada uno de ustedes me va a dibujar una casa, y muy difícilmente, diría imposible, es que si me traen las hojas, pongamos las hojas y todos hayan dibujado la misma casa. ¿Por qué? Porque cada uno vio una casa distinta. Todos dibujaron una casa, pero van a dibujar la casa que cada uno imaginó. ¿Sí? Y ese es el punto en donde muchas veces podemos diferir uno del otro. ¿Por qué? Porque la voz de Dios, la palabra de Dios es la misma para todo, pero cada uno ve algo distinto de lo que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Y es ahí donde entran las diferencias, que no siempre las diferencias tienen que ver con conflicto, con pleito, ¿sí? Diferencias tienen que ver de acuerdo a lo que cada uno vivió, de cada uno experimentó, lo que Dios a cada uno le quiere revelar, de acuerdo al nivel que cada uno busca, porque la revelación no es algo que viene solo, también hay que buscarla. Si uno no dedica su vida, ¿sí? Difícilmente va a recibir todo lo que uno quiere. Si esto no es que yo sentado me baja todo y hay otro loco que está leyendo todo el tiempo, está orando todo el tiempo y recibe lo mismo. No, la gracia no es que nos va a hacer recibir lo mismo si no buscamos con la misma vocación, ¿sí? Ahora, nuestra atención requiere de todo, ¿por qué? Porque yo puedo estar oyendo la voz de Dios, ¿sí? Pero mi imaginación, afectada por un pasado triste, doloroso, me puede estar revelando una imagen equivocada. Es decir, escucho la voz correcta, pero traduzco de manera incorrecta. Estoy escuchando la voz de Dios, pero por causa de un pasado que me trae imágenes, ¿sí? Para Dios dice que yo voy a ser una persona nueva, pero ¿cómo hago para olvidarme lo que sufrí en el pasado, las palabras que me dijeron en mi casa, en mi entorno, que me dijeron que yo iba a fracasar en todo lo que emprenda, que mi vida era la maldición para la familia, ¿sí? Cuando yo tengo todo eso dando vuelta, difícilmente la imagen de lo que se quiere traducir a través de la voz de Dios sea correcto, ¿sí? Entonces, por eso el Padre, ¿sí? Cuando pide el corazón, Él le está diciendo, no, dame el corazón íntegro. Íntegro no significa solamente que esté limpio, sin cosas raras. Íntegro es decir, Señor, te doy todo, hasta lo que está roto, hasta lo que está sucio, hasta lo que no sirve, te doy todo mi corazón. Porque es ahí donde Dios lo transforma. No es que hay que darle lo lindo de nuestro corazón, lo bueno. No, Dios te dice, dámelo todo. Porque cuando vos te guardas lo malo, ¿sí? Eso malo vos no lo vas a arreglar, soy yo el que lo voy a arreglar. Cuando vos no le das la parte sucia de tu corazón, esa suciedad no la vas a limpiar vos, es Dios quien la va a limpiar. Por eso te dice, no te estoy diciendo, dame lo mejor de tu corazón, dame todo tu corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, no, Señor, pero si todavía esto me falta, no importa, dámelo todo, que en mis manos ese todo va a ser transformado a mi voluntad y no a lo que vos estás capacitado. Porque la realidad es que nosotros humanamente no podemos transformar nada para bien. La capacidad humana que tenemos por causa del pecado es de distorsionar todo. De hecho, el hombre fue hecho perfecto por Dios. ¿Por qué el mundo está como está? Porque el hombre decidió hacer su voluntad y no la de Dios. Si hubiese permanecido en la voluntad desde el origen, hoy no estaríamos padeciendo lo que se padece. Por causa del hombre hacer lo que cree que es bueno, estamos como estamos, en la sociedad, en el mundo entero, ¿sí? Ahora, lo que está diciendo Dios es dame tu corazón completo porque soy yo el que le voy a dar la forma correcta. Soy yo el que lo fabriqué y soy yo el que quiero restaurarlo a la medida original, ¿sí? A la forma, a las características originales con las que Dios le diseñó, ¿sí? Es decir, desde el hebreo, el corazón está refiriéndonos a la memoria, a la conciencia, a la atención, ¿sí? Ahora, esta palabra Dios, Jesús específicamente, la dijo en un tiempo en donde
Básicamente el lenguaje que se utilizaba tenía que ver con el griego, ¿sí? Eso es lo que abundaba, es decir, vamos a decir, el idioma más conocido en esos tiempos, el que abarcaba en mayor medida la población mundial, tenía que ver con el griego, ¿sí? Y desde el griego, corazón, ¿sí? Tanto para los griegos como para los romanos, era el área en donde la mente habitaba, ¿sí? Es decir, para los griegos, para los romanos, cada vez que se habla de corazón, lo que se está hablando es el lugar en donde la mente está habitando, ¿sí? Por eso vamos a encontrar en muchos pasajes que Jesús hace mucha referencia a los pensamientos, a lo que tiene que ser guardado en nuestra mente, a renovar el espíritu de la mente, ¿sí? En el Nuevo Testamento vamos a ver que hay se habla mucho de la mente, a diferencia del Antiguo Testamento. Cuando se habla de corazón en el Antiguo Testamento es la vida global dentro del corazón. Cuando vemos el Nuevo Testamento vemos que en el corazón abarca mucho lo que tiene que ver acá, en donde se gesta todo. Es decir, vos en tu mente, ¿sí? Es donde vas a determinar tus acciones. Tu mente es quien va a elaborar tus siguientes acciones, ¿sí? De acuerdo a cómo está tu mente van a ser las acciones que vas a expresar, ¿sí? Difícilmente si vos estás pensando cosas buenas, hagas cosas malas, y a la inversa. Si en tu mente hay buenos pensamientos, ¿sí? Hay malos pensamientos, perdón, difícilmente puedas hacer buenas obras, ¿sí? Y eso es lo que en la traducción nos habla, lo que es el corazón, desde el hebreo y desde el griego, ¿sí? Y esto es lo que Jesús recalcaba, ¿sí? Que lo que uno va a expresar por su boca va a estar directamente ligado a lo que haya en el corazón, es decir, en los pensamientos, en la atención, en la memoria. Es decir, cuando vos sos alguien que en tu mente está ocupada por un montón de cosas y la palabra de Dios está ahí como algo medio al final, ¿sí? De la tabla de posiciones, ¿sí? Evidentemente se va a notar eso, ¿sí? Cuando en tus preocupaciones, en tus tareas, en todo lo que en el día a día vas llevando adelante, cuando tu mente está ocupada mayormente por cosas que tienen un tiempo y caducan, es decir, cuando a vos lo que te preocupa es cómo pagar la luz, cómo pagar el gas, y ese es el pensamiento que abarca todo el día tu mente, difícilmente Dios pueda hablar algo eterno cuando tu mente solamente se preocupa por cosas que tienen una corta duración. Cuando vos te preocupás por pensar en cosas que las desarrollás por un momento y al cabo de ese momento esas cosas ya dejan de ser, ¿sí? Y esto no me estoy hablando de cosas, tal vez necesidades básicas de cada día. También estoy hablando de placeres, que muchas cosas que a nivel placeres te pueden producir algo lindo en el momento, ¿sí? Y si tu mente solamente lo que piensa es en el placer del momento, pero no piensa en lo que viene después de ese placer, difícilmente Dios pueda transmitirte una idea eterna cuando tu mente solamente se preocupa por las cosas momentáneas de la vida, ¿sí? Por eso vos, a la hora de decir, yo voy a hacer esto, listo, lo que vas a hacer afecta solamente tu presente o también influye en tu eternidad, en el futuro de tus días sobre la tierra. Sos vos el que tenés que decir, yo me muevo únicamente por las cosas que quiero hacer hoy, sin importarme el mañana. Tu vida vos elegís, ¿sí? Ahora vos tenés que pensar que entre esa forma de esa política de vida, tal vez en algún momento alguien te ofende, ¿sí? Alguien te ofende, te produce enojo, y ese enojo te puede, ¿sí? Hoy siento estar enojado en este momento, y la salida que elijo en este momento es ¡pum! Listo, en el momento te sacaste la bronca, pero ¿qué viene después? Que los siguientes días, los siguientes años de tu vida vas a estar en un lugar que calculo que no estás deseando, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el momento tal vez vos sentiste el deseo de expresar algo por causa del momento, ¿sí? Pero vos tenés que decir, bueno, listo, yo reacciono porque el momento me demanda eso. ¿Y qué es lo que viene si yo le doy lugar a ese impulso momentáneo? Lo que viene después, ¿es lo que quiero o en realidad por causa de evitar lo que viene después es preferible no optar por lo inmediato que me viene a la mente, impulsivamente, ¿sí? Y uno tiene que ser responsable a la hora de actuar. Por eso Jesús se encargó de decir, mirá, si vos querés ser cuidadoso a la hora de hablar, ¿sí?
No quieras retener palabras que ya están dentro de tu corazón. El momento para pensar en lo que vas a decir no es cuando ya lo dijiste, es en lo que fuiste incorporando en el día a día de tu vida, en el día a día de tu mente, de tu corazón, ¿sí? Por eso es que Jesús remarcó esto, ¿sí? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice, ¿sí? Ahora bien, continúa el versículo 35, dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Vamos nuevamente, ustedes saben que soy el pastor diccionario. Vamos al significado de la palabra tesoro. Del griego tesauros nos dice que es tesoro, depósito, riqueza, ¿sí? Es decir, un patrimonio de valores diversos. Es decir, cuando uno tiene un tesoro, ¿qué es lo que tiene? Es el patrimonio de valores diversos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez para alguien como tesoro tiene su familia, para otros su tesoro es una buena cuenta bancaria, ¿sí? Y cada uno va a considerar tesoro de acuerdo a lo que le dé valor en la vida, ¿sí? El tesoro nos dice que son riquezas guardadas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que uno va a guardar como tesoro? Lo que considera valioso. Uno examina en el día a día y dice, bueno, yo esto lo considero valioso, lo guardo, ¿sí? Ustedes van por la calle y ven un hornero, ven un billete de 1.000 pesos y al lado una piedra. ¿Les da lo mismo agacharse y tomar una piedra que agarrar un billete? ¿Y por qué no le da lo mismo? Si las dos cosas están en el piso. Evidentemente porque califican un valor distinto por una cosa y para la otra. Una cosa es digna de hacerme agachar y la otra no, ¿sí? Entonces usted está calificando de acuerdo al valor que consideran al billete y a la piedra, entonces dice, no, por la piedra la dejo. El billete, sí, me voy a agachar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su mente esas dos imágenes le producen un valor distinto de acuerdo a su consideración, ¿sí? Ahora bien, esa forma de calificar el valor de las cosas es lo que a ustedes les va a producir el deseo de guardar una cosa y desechar otra. De acuerdo a lo que yo considero valioso es lo que voy a guardar y de acuerdo a lo que no considero valioso es lo que voy a desechar. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ahora bien, les dije que podríamos definir como el tesoro como un patrimonio de valores diversos de acuerdo a lo que cada uno considera valioso, ¿sí? Ahora bien, volvemos a un significado. Si decimos de valores diversos, ¿qué dice el significado de la palabra diverso? De valores. Dice, valores del latín valere, que significa ser fuerte. Esos son valores, ¿sí? Del latín, que significa ser fuerte, ¿sí? ¿Qué podríamos decir que son los valores nosotros, para nosotros hoy en día? Valores son aquellas cosas en que nos fortalecen, nos afirman, ¿sí? Cuando yo digo, esto para mí es valioso, ¿por qué? Porque esto a mí me fortalece para mantenerme en una conducta. Yo guardo como valor el respeto porque yo me siento fuerte cuando mi vida se basa en el respeto. Yo guardo la confianza como algo de valor porque para mí la confianza me fortalece, tanto para ser alguien confiable como también para basarme en esa confianza, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que uno considera valioso, es lo que toma como un principio para hacerme fuerte. Es decir, aquel que dice, a ver, un ejemplo, el que dice, en mi vida como valores, ¿sí? No, en mi lista de valores no está el robar, ¿sí? ¿Qué pasa? Si estás pasando un día de necesidad, no hay trabajo, abrir la alacena está vacía, abrir la heladera y está el medio limón seco nomás, ¿sí? Y vas viendo, güey, sí, acá estoy sintiendo, parece la alabanza de Rey Eterno, la punchi punchi, pero son mis tripas que no tienen nada para comer. ¿Y qué pasa? Y te puede a vos venir un pensamiento, y bueno, en medio de la necesidad todo vale, ¿sí? Y vos podés llegar a pensar y vos decís, mirá, honestamente no viene nada.
¿Cuál es el plan B? Cuando te quiere venir ese pensamiento de decir, algo tengo que comer, ¿sí? Y lo voy a buscar por otro camino, es ahí donde el valor que vos adoptaste como el ser una persona honesta, ¿sí? Que no toma el robo como un medio de vida, ¿sí? Un medio para obtener un recurso, ¿sí? Ese valor que vos atesoraste en tu corazón es el que te va a fortalecer, a afirmar para decir, no, no voy a robar porque es parte de las cosas que yo he decidido que no me fortalezcan, no me afirmen. ¿Se entiende lo importante de los valores? Es decir, es uno el que determina qué cosa en mi vida me va a fortalecer, tanto para bien como para mal. Porque si yo tomo, volviendo al mismo ejemplo del robo, el robo como uno de los valores de las cosas que guardo como valiosas, también te va a dar fuerza a hacer lo ilícito. ¿Sí? Entonces vos tenés que decir, pará, de acuerdo a lo que yo guardo en mi corazón, es la fuerza que me va a venir para hacer la acción. Nunca dijeron, y mirá, tenía problemas, pero saqué fuerza de mi corazón y lo hice. Me salió el instinto de madre, de padre, y no sé cómo lo hice, pero lo hice. ¿Es por qué? Porque hay algo valioso dentro de tu corazón que decidiste guardarlo y en ese momento te dio la fuerza para hacer algo que consideraste correcto. ¿Valorás a un hijo? Ese amor hacia un hijo que tenés guardado en tu corazón es lo que te da la fuerza para hacer cosas aunque naturalmente no se pueden. Vos estás desanimado, no tenés fuerza para nada, pero justamente porque el amor a un hijo es algo de valor que atesoraste en tu corazón, eso es lo que te da fuerza en medio de la debilidad. ¿Ven la trascendencia que tiene considerar lo valioso que debe atesorarse en nuestro corazón? Van siguiendo, ¿no? ¿Están ahí? Ahora, nosotros tenemos que entender que justamente esos valores somos nosotros los responsables de definirlos, ¿sí? Es decir, yo soy el que defino qué cosas para mí van a tener valor y cuáles no, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que yo también tengo que tener en cuenta a la hora de definir lo que vale y lo que no vale? ¿A qué tipo de obras me va a llevar? Porque recordemos la palabra que dice que el hombre de su buen tesoro del corazón, ¿qué es lo que va a hacer? Buenas obras. El hombre de su mal tesoro del corazón va a hacer malas obras. Es decir, lo que vos definas como bueno, lo vas a guardar. Pero acordate que de lo que guardes en tu corazón van a ser tus obras. Es decir, tus obras van a depender de lo que vos previamente elegiste guardar en tu corazón. Y lo que elegiste guardar en tu corazón es lo que previamente vos definiste darle valor. ¿Me van siguiendo? Es decir, nosotros tenemos la costumbre de decir, como decía el apóstol Pablo, yo hice lo que no quería. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿el problema está en cuando lo hiciste o está en lo que atesoraste en tu corazón que te llevó a esa mala obra? Nosotros tenemos que ser personas no solo prudentes, ¿sí? Vamos a hablar más vulgarmente, vivo, ¿sí? Sino que también tenemos que entender que en nuestra mano está la palabra de Dios, que es la palabra más profética por excelencia. Y lo profético que nos habla, de que acá tenemos la posibilidad de saber lo que va a ocurrir. Cuando solamente esta palabra la estamos utilizando para ver las señales que ocurren externamente y no estamos viendo esta palabra profética para ver las señales que ocurren internamente, no estamos dándole una eficacia a la palabra. Esta palabra no está solamente para mostrarme lo que pasa afuera. Esta palabra está para mostrarme lo que pasa adentro, porque mi responsabilidad es lo que pasa adentro, no lo que pasa afuera. Las guerras, las pestes, todas las cosas que están pasando, que son señales de lo que va a venir, ¿sí? Es una verdad, ¿sí? Ahora, en mí no está la responsabilidad que la guerra en Ucrania se termine. En mí sí está la responsabilidad que la guerra que se genera en mi mente entre lo bueno y lo malo, yo soy el que le dé una definición. ¿Sí? La guerra externa no me compete, pero la interna sí. Es decir, la palabra profética lo primero que tiene que impactar es mi vida. Si no impactó mi vida, no pretendas que a través de tu vida se impacte externamente cuando algo no produjo en tu vida. Vos podés levantarte y empezar a gritar a viva voz lo que va a venir, ¿sí? Pero lo que va a venir antes tuvo que pasar por tu vida. Lo que vos vas a profetizar, ¿sí? Te van a creer de acuerdo a lo que ya produjo en tu vida.
Si yo estoy arruinado, borracho, tirado en un bar y le digo, no, Dios te va a cambiar la vida, vos crees en esto y lo otro. Sí, sí, la palabra es verdadera y es así, Dios cambia la vida. Pero difícilmente la persona pueda creer cuando está viendo el testimonio de aquel que la está expresando. Cuesta mucho más. Cuando le decís a tu hijo, no, hijito, portate bien porque Dios esto. Y bueno, papá, pero mostrame cómo se hace. Porque me decís que me porte bien, pero a vos no te veo hacer lo mismo. No podemos pasarle la responsabilidad a alguien que haga lo que nosotros no hacemos. Por eso nosotros tenemos que entender que aquel a quien le vamos a expresar palabras de nuestra boca, esas palabras van a depender de lo que hay en nuestro corazón. Y si están en nuestro corazón, se tienen que evidenciar en hechos. Del corazón emana la vida. Si lo bueno está en mi corazón, atesorado porque yo le di valor, ¿sí? Eso que está guardado en mi corazón se tiene que manifestar en obras. Y cuando se manifiestan en obras, en buenas obras, ¿qué pasa? Lo que yo voy a decir va a ser coherente con lo que yo hago. Y es ahí donde la gente va a ver el poder de Dios. No el poder para darnos buena letra, el poder para transformar nuestras vidas. Y por causa de transformar nuestras vidas, nuestra letra va a ser buena. La gente tiene que ver el poder primero manifestado en nosotros para creer lo que vamos a expresar. ¿Sí? Por eso Jesús remarcaba decir, no, fariseos, la cosa no es así. No pretendan querer venir a corregir nada cuando en su corazón hay malos tesoros. Si hay malos tesoros, no quieran expresar buenas palabras porque no les va a salir aunque quieran. Y hoy nos dice Jesús lo mismo, es decir, vos querés tener un buen lenguaje, vos te querés llevar bien con tu esposo, con tu esposa, querés hablarle bien a tus hijos, querés ser una persona que transmita vida en sus palabras a tu entorno. Bueno, fíjate qué palabras son las que estás atesorando en tu corazón, a qué le estás dando vida, a qué le estás dando valor, porque de acuerdo a lo que vos elijas y guardes en tu corazón es lo que después no solo tu boca va a producir, ¿sí? Sino que tus obras también. Porque lo que está guardado en el corazón no solamente por abundancia va a hablar la boca, sino que lo que está guardado en tu corazón también van a efectuar obras a través de tu misma vida. ¿Sí? ¿Van siguiendo? Ahora, yo tengo que, de alguna manera, definir justamente a qué cosas son las que voy a valorar y a cuáles no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en mí, a ver, de acuerdo a esta palabra, yo no elijo las obras que voy a hacer. Y ustedes me van a decir, ¿cómo, pastor? Y si no las elijo yo, ¿quién las elige por mí? Nosotros no tenemos, de acuerdo a esta palabra, nosotros no tenemos la posibilidad de elegir hacer lo bueno o hacer lo malo. Pero sí tenemos la posibilidad de elegir lo que voy a guardar en mi corazón o lo que no voy a guardar en mi corazón. Yo, de acuerdo a lo que elijo guardar en mi corazón, es lo que va a producir mis obras. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo en determinado momento vos te cargaste de odio, de ira, y te sorprendería que de repente conteste mal o le quieras pegar a alguien. Si lo que acumulaste en tu corazón, en tu mente, fue odio, venganza, ira, ¿te sorprendería que de repente traste mal a alguien que amás? Pues no estamos hablando de un enemigo que de repente, perdóname por tratarte así. Y decir, ¿cómo pude haber tratado así a un hijo si lo amo? Es lo más valioso que tengo. ¿Cómo puedo tratar a mi esposa así, a mi esposo así, si lo amo con todo mi corazón? Justamente, porque lo amás con tu corazón tenés que cuidar lo que guardás en él. Porque de acuerdo a lo que vos guardás es lo que vas a expresar a tu entorno. Y ahí va a venir tu aflicción. ¿Por qué? Porque vas a expresar cosas a tus seres queridos de las que no querés expresar. ¿Y cómo decir? Sí, pero yo le quiero dar lo mejor y termino haciéndole daño. ¿Cómo es? Para mí es lo más valioso y ¿por qué los termino lastimando? Y no está en la elección de tus obras, está en la elección de lo que vos valoraste y atesoraste en tu corazón. Porque cuando vos elegiste guardar odio, venganza, aunque no quieras, tus obras van a expresar ese odio y esa venganza. Aunque vos no quieras tratar mal a los que te rodean, por causa de que sí guardaste como valioso la ira, el enojo, la venganza, ¿sí? Tarde o temprano eso va a expresar tus obras y tus palabras. ¿Se entiende? Es decir, yo tal vez en determinado momento soy alguien que voy a obrar a consecuencia de lo que previamente elegí guardar en mi corazón. Por eso les repito,
No somos nosotros quienes elegimos las obras, pero sí lo que elegimos guardar que nos va a llevar a las obras. Si vos sos alguien que no te interesa guardar lo que viene de Dios, y no esperes expresar la voluntad de Dios a través de tu vida. Si vos sos alguien que elegís guardar en tu corazón todo lo que Dios te dice que deseches, lógicamente, cuando vos guardás lo que para Dios es malo, malas van a ser tus obras. Cuando Dios te dice desecha toda ira, todo enojo, te lo está diciendo, no porque Él solamente quiere que vos estés lleno de Él, porque todo eso que vos guardás en algún momento lo vas a expresar y te vas a sentir mal. ¿Por qué? Porque vas a querer hacer lo bueno, pero no vas a poder hacerlo porque previamente elegiste obras que te llevan a lo malo. Perdón, elegiste tesoros, valores que te llevan a malas acciones. Van siguiendo a decir, esto no es casual. Esto no es inocente. Cuando yo actúo, no puedo decir, uy, perdóname, no sabía lo que hacía. ¿Sí? No, cuando vos elegiste guardar algo en tu corazón, ya estabas sabiendo que esto iba a pasar. Una infidelidad. Uy, perdóname, querida, no sé qué pasó por mi cabeza. No, justamente, porque pasó por tu cabeza, que terminaste consumando. Es decir, el pecado no se da a la luz así nomás. Hay toda una gestación previa, ¿sí? Cualquier tipo de mala reacción, ¿sí? No es improvisado, no es que surge de la nada, ¿sí? No es que de repente estamos con las alitas de angelito y de repente sacamos y les damos un zarpazo a alguno con el rastrillo ese, ¿sí? Nosotros tenemos que ser conscientes que no se pasa de un estado a otro así de la nada. Hay todo un proceso que me está avisando, ojo, estás guardando esto, estás guardando lo otro. Fíjate qué cosas estás dándole más valor que a otras. ¿Sí? ¿A qué cosas estás eligiendo para que en tu mente y tu corazón sean parte de tu tesoro? Porque lo que vos elegís, porque tal vez en el momento te da cierto placer, ¿sí? O te da cierto desahogo, vas a tener consecuencias, ¿sí? Las obras no son inocentes, tienen un origen, y ese origen elijo yo. ¿Qué es el origen de las obras que voy a hacer a futuro? De acuerdo a lo que guardo en mi corazón, repito, van a ser las obras que voy a expresar, ¿sí? Ahora bien, esta palabra, ¿qué nos comienza diciendo? Que cómo se reconoce el árbol, por su fruto, ¿sí? Y nosotros tenemos que, eso es un ejemplo que Dios le habló a fariseos, que obviamente estaban en la vereda de enfrente a Cristo, estaban rechazándolo a Él. Y a los fariseos le tuvo que hablar de esa forma, ¿por qué? Fíjense ustedes mismos lo que están haciendo, vean el resultado de sus acciones y se van a dar cuenta quiénes son. Eso es lo que le quiso decir Jesús. Fíjense en cómo se están dirigiendo al enviado de Dios como fruto y se van a dar cuenta qué clase de árbol son. ¿Sí? Es decir, para alguien que no tiene discernimiento, necesita ver el fruto para recién conocer el árbol. Es decir, para alguien que no entiende la palabra, se va a dar cuenta que eso no era voluntad de Dios cuando se la da en la pared contra la frente. ¿Sí? Es decir, sí, claro, hay que ver si viene primero la pared o la frente. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos que examinar y decir, a ver, Señor, ¿es la mejor manera de aprender tu palabra metiendo los dedos en el enchufe? Si no, esa no era la onda, me pegó una patada que no quería. ¿Es la forma de decir, no, tenía que cruzar la calle con los ojos abiertos porque no es lo mismo con los ojos cerrados después que están en el hospital todo emparchado? ¿Sí? La idea no es nosotros ir aprendiendo en base a recién ver el fruto, decir, che, mirá, por este fruto me doy cuenta que el árbol no era el que yo quería. Si vamos a correr siempre atrás, ¿sí? Es decir, necesito ver el fruto para darme cuenta cuál era el árbol. Siempre repito, fruto tiene que ver con resultado. Para que vos descubras el árbol, necesitas ver el resultado, eso no es profético. Vos siempre vas a estar reconociendo las cosas después de que pasaron. ¿Y la consecuencia? No la evitás. Si hiciste algo mal y lo reconoces después de que lo hiciste, está bien, te podés arrepentir, pero la consecuencia del error en alguna forma te va a afectar. Ahora, ¿qué nos dice Dios? De acuerdo a su palabra. Pará un cachito. Déjalo a estos fariseos, déjalo que
que su discernimiento solo le alcance cuando las cosas están hechas. No les da para más. No pueden reconocer el árbol si no ven el fruto. Pero a ustedes les quiero enseñar qué semilla tienen que elegir para saber el fruto que va a surgir después. Ustedes para reconocer el árbol no tienen que esperar el fruto, tienen que ver la semilla que siembran. Nosotros como hijos de Dios proféticamente tenemos la posibilidad de elegir la semilla sabiendo el fruto que queremos obtener. ¿Por qué? Porque si elijo plantar un árbol de manzana, voy a sembrar una semilla de árbol de manzana para después, como resultado, obtener la manzana. Es decir, yo no voy a necesitar esperar a ver qué fruto sale para saber qué árbol es, porque como yo sé lo que sembré, yo sé lo que voy a obtener a futuro. Y eso es vivir proféticamente, es decir, no necesito esperar a ver la consecuencia para recién enterarme qué tipo de semilla sembré. Cuando vos tenés convicción de lo que estás sembrando, ¿sí? Estás viviendo adelantado, estás actuando sabiendo que el resultado va a ser bueno, porque elegiste una buena semilla para sembrar. El mundo se entera de lo malo que hizo una vez que ya lo hizo, después del resultado de sus obras. No, Dios te está diciendo, no, yo no quiero que te acostumbres a reconocer que te equivocaste cuando ya lo hiciste, porque tal vez hay errores que cometiste que tal vez ya no hay posibilidades de volver para atrás. Por eso Dios te está diciendo, fíjate lo que sembrás, fíjate lo que atesorás en tu corazón, porque así como lo que sembrás es la antesala del árbol y la antesala del fruto, también lo que guardas en tu corazón va a ser la antesala de tus palabras y la antesala de tus obras. ¿Se entiende? Es decir, Dios está diciendo, a través de su Hijo nos está diciendo, quiero que vivas sabiamente y prudentemente antes que acontezcan las cosas. Que las obras no determinen quién sos, sino que vos determines tus obras. ¿Se entiende la diferencia? Que la gente no te reconozca, es decir, que vos no seas conocido, ¿sí? Una vez que ya hiciste las obras, sino que diga, che, este tipo es de confianza porque yo sé que lo que va a hacer es bueno. Todavía no hizo nada, pero yo sé que lo que va a hacer es bueno, porque es buen tipo. No que te conozcan que sos buen tipo después que hiciste las obras, que hay algo en vos que transmita la confianza suficiente de decir, mirá, este tipo, porque sabe valorar las cosas, porque sabe atesorar lo que es bueno, ¿sí? Me da confianza. Yo sé que él en su corazón, en su mente, no va a guardar nada que va a traer una mala obra. ¿Sí? Y esas son las personas que transmiten confianza, las personas que saben elegir lo que es bueno. Ahora la pregunta es, ¿en base a qué vamos a catalogar algo de bueno o de malo? Si entendemos que valores son aquellas cosas a las que nos hace fuerte, los que nos fortalecen, lo que nos afirmamos, ¿sí? Valores son aquellas cosas que nos dan fuerza para permanecer en un comportamiento determinado. Ahora, la pregunta es, ¿nos vamos a fortalecer para qué? ¿Para hacer el mal o para hacer el bien? Ahora, ¿qué es el bien? ¿Lo que yo quiero que pase o lo que él quiere que pase? Entonces, cuando yo entiendo que necesito vivir para su propósito, lo que voy a buscar, ¿qué es? Es que guardar todas las cosas que a mí me afirman para estar posicionados en su propósito, en su voluntad. Es decir, que hoy lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Empezar a discernir cuáles cosas a mí me van a fortalecer para hacer su voluntad, cuáles cosas me van a afirmar para hacer su propósito. Y cuando puedo discernir cuáles cosas me van a ayudar para hacer su voluntad y su propósito, a eso le tengo que dar valor. Cuando le doy valor, ¿qué hago? Lo guardo. Pero cuando vos sos una persona que agarra todo lo que se pudrió, está todo lindo, así como hoy el Espíritu Santo entre nosotros se pasea y hace lo que quiere, pero llega a tu casa y se ve otro espíritu que también hace lo que quiere, y vos consumís de todo lo que ves, y va a estar complicado. Porque pasás a ser una persona de doble ánimo, que así que como comés de un lado, vas a hacer una sobra, pero también como comés del otro, también vas a hacer las otras. Y sos vos es el que tenés que determinar qué cosas son las que voy a atesorar, a qué cosas le voy a dar valor. Y la referencia que tenemos para saber elegir y valorar de manera correcta, que es justamente lo que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Si yo sé que guardar esto en mi mente, en mi corazón, lo que va a hacer es separarme de Dios, no, papi, lleva eso para allá, no lo quiero. Si estás en medio del desierto, muerto de sed,
y alguien te trae una Play 5, un iPhone 45 y otro te trae una botella de agua. ¿Qué vas a elegir? ¿Qué vas a elegir? ¿O preferís muriendo jugando al PES, pero muriendo dignamente jugando al PES? ¿Qué quiere decir esto? Sí, bueno, ahí tenemos. Ah, por eso se te corta la luz y el agua cada rato. Después no te quejes con el de sur que te corta la... ¿Qué nos dice esto? Que de acuerdo al lugar en donde estamos, de acuerdo a las necesidades que están alrededor nuestro y a la importancia que nosotros estamos atravesando, es lo que le vamos a dar valor. Si una botella de agua y una Play 5 te la ofrecen en la puerta de tu casa, cuando vos tenés agua corriente en la canilla, creo que vas a elegir la Play 5, ¿no? Ahora, ¿sí? Ahora, cuando estás en un lugar en donde no tenés para enchufar la Play 5 y encima te está secando todo, creo que lo más sensato es tomar algo que te dé vida y no algo que te dé un placer provisorio. Porque tal vez sí, te da el placer de jugar una partida, ¿sí? Pero por ahí es la última partida de tu vida, ¿sí? Pero si tomás esa agua, ¿qué te hace? Te puede dar lo que estás necesitando para seguir con vida, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, de acuerdo al propósito de lo que yo quiero alcanzar, es el valor que le voy a dar las cosas. Si para vos el propósito es serle fiel a Dios, vos vas a agarrar todo lo que te ayude a serle fiel a Dios. Lo que te separa de Él, si no, no quiero. De esto no quiero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé que a futuro eso me va a separar de Dios. Todas aquellas cosas que por más que a mí me gusten, me dé placer, prefiero desecharlas porque sé que al final de cuentas eso me separa de Dios. ¿Sí? Así que les quiero cerrar justamente con esto que termina hablando del versículo 36. Les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán, ¿sí? Y ahora está hablando de palabras inútiles, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ahora Jesús ya no nos está hablando simplemente de palabras que edifiquen o no. Es decir, ya no te va a alcanzar a decir, y bueno, pero ¿qué tiene de malo que le haya dicho esto? ¿Y qué tiene de malo que piense en esto? Te pregunto, ¿qué tiene de bueno? Si no tiene nada de bueno, es porque no trae una utilidad necesaria a tu vida. Y esas palabras inútiles, lo único que te hacen es perder tiempo. Cuando vos estás entretenido en cosas inútiles que no traen una utilidad a tu vida, que no te hacen útil para el propósito de Dios, desechala, porque la vida es corta sobre la tierra, como para estar perdiendo tiempo en cosas inútiles. Sos vos el que tenés que valorar los días de tu vida. Entendé, cada mañana que vos te despertás, en el mismo momento que vos te despertás, hay alguien que no despierta. ¿Sabías eso? En este momento hay gente que está muriendo en algún lugar del mundo. Y no me refiero por causa de una bomba, por causa de una enfermedad, por causa de que terminaron los días sobre la tierra, por los años. Entonces vos tenés que valorar, decir, gracias Señor, porque hoy, en este momento, no soy parte de los que están velando en un entierro, porque soy de aquellos que hoy le estás dando una oportunidad más para vivir tu propósito. Tenés que valorar cada hora de tu vida, no te digo cada día, cada hora de tu vida. ¿Y cómo es la mejor forma de valorar? Desechando lo inútil, lo que no te sirve para nada. Ya no pensemos si es algo malo o no. Con que no sea bueno ya es digno de ser desechado. No importa si, no, pero no tiene nada de malo. Si no tiene nada de bueno, desechalo igual. Porque si no es bueno ni es malo, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Sí? Entonces, empezá a valorar tu vida, valorando justamente las cosas que a vos te llevan a vivir el propósito para el cual fuiste creado. Dios no te creó para que vos sufras en vano, para que vos estés padeciendo cosas por ignorancia. Él quiere traerte conocimiento, luz, Él quiere traerte todo para que tu vida sea plena. ¿Que es plena? ¿Libre de preocupaciones? No, plena es completa, que vos no necesitas nada de afuera porque tenés adentro a Cristo que lo es todo. Sí, y eso es lo que a vos te va a dar la convicción de vivir cada uno de tus días felices, gozosos, sin depender de si tenés o no tenés, si estás sano, si estás enfermo, si no importa. Mientras a mí, adentro mío, no me falte Cristo, las demás cosas son pasajeras. Lo único eterno en mí es Cristo. Lo demás hoy lo puedo tener y mañana lo puedo perder. Pero Cristo es eterno y Él es el que me va a llevar a esa eternidad. ¿Sí?